Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo video donde exploramos juntos la historia, la fe y el pensamiento. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la historia de las traducciones de la Biblia. A lo largo de los siglos, este libro ha sido traducido a innumerables idiomas, permitiendo que millones de personas accedan a su mensaje. Pero este proceso no fue fácil ni inmediato, estuvo lleno de desafíos, debates y, en muchos casos, grandes sacrificios. Desde los primeros intentos en la antigüedad hasta las versiones modernas, cada traducción refleja la lucha de comunidades enteras por comprender y preservar la palabra de Dios. Acompáñenme en este viaje por la historia de las traducciones bíblicas y descubramos cómo la fe, la lingüística y la cultura han dado forma al texto que conocemos hoy. Comencemos. Introducción. La Biblia es considerada uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, moldeando la religión, la cultura y la sociedad de manera inigualable. Sin embargo, su mensaje poderoso y transformador no siempre estuvo disponible en el idioma de cada pueblo. La traducción de la Biblia ha pasado por un proceso complejo y, a menudo, conflictivo que entrelaza debates teológicos, avances lingüísticos y movimientos sociales. Al explorar la historia de las traducciones bíblicas, observamos cómo el deseo humano de conectarse con lo divino ha impulsado un viaje lingüístico y cultural que abarca milenios, reflejando las luchas y aspiraciones de las comunidades de fe en su búsqueda por comprender la palabra de Dios. 1. Primeras traducciones. El nacimiento de un mensaje universal. El viaje de la Biblia comienza con sus textos originales, la Biblia hebrea o Tanaj, escrita principalmente en hebreo, con algunas secciones en arameo. El contexto histórico en el que surgieron estos textos sagrados es esencial para comprender su significado y propósito. 1.1 El contexto del Antiguo Testamento. Los textos que componen el Antiguo Testamento se desarrollaron a lo largo de varios siglos, desde su origen en la tradición oral hasta su fijación en forma escrita. Este proceso se vio influenciado por la historia del pueblo israelita, marcada por experiencias de exilio, conquista y redención. La necesidad de preservar estas historias y leyes sagradas llevó a la creación de textos escritos que pudieran ser transmitidos a las futuras generaciones. Con la expansión del judaísmo más allá de las fronteras de Jerusalén, especialmente durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C., surgió la necesidad de traducir estos textos sagrados a otros idiomas. Aquí es donde se establece el primer hilo conductor, la búsqueda de accesibilidad. La Septuaginta, la primera gran traducción realizada en el siglo III a.C. en Alejandría, Egipto, marcó un hito en este esfuerzo. 1.2 La Septuaginta, un hito en la traducción. La Septuaginta fue traducida por un grupo de eruditos judíos que buscaban hacer accesibles las escrituras a los judíos de habla griega. Esta traducción es clave porque proporciona una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Septuaginta se convirtió en la versión preferida de las Escrituras para los primeros cristianos, quienes utilizaban el griego como lengua franca. Este hecho permitió que el mensaje del cristianismo se difundiera más allá de las fronteras judías, ofreciendo así una interpretación universal de las Escrituras. La Septuaginta también incorpora textos que no están presentes en el canon hebreo, lo que lleva a debates sobre la canonicidad de ciertas obras. La traducción fue un acto de trascendencia cultural, no solo por su contenido, sino también por la manera en que abrió las puertas a la interpretación de la Biblia según diferentes contextos culturales. 2. La Vulgata y el dominio del latín, la lucha por el acceso. La llegada del cristianismo y su rápida expansión en el Imperio Romano trajo consigo la necesidad de una traducción estandarizada en latín, el idioma de la élite. Durante muchos siglos, el latín fue la lengua de la educación, la liturgia y la administración, convirtiéndose en la lengua de una cultura literaria que dominaba gran parte de Europa. 2.1 La Vulgata de San Jerónimo. El Papa Dámaso y confió a San Jerónimo la tarea de traducir la Biblia al latín en el siglo IV después de Cristo, lo que dio lugar a la famosa Vulgata. Esta traducción no solo buscaba ser accesible, sino también autoritativa, convirtiéndose en la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Jerónimo no solo tradujo los textos hebreos y griegos, sino que también realizó revisiones de textos existentes en latín. Su objetivo era crear una versión que reflejara con mayor precisión el significado de los textos originales. La Vulgata incluía los libros deuterocanónicos, que más tarde serían objeto de debate entre las diferentes tradiciones cristianas. Sin embargo, mientras que la Vulgata ayudó a la preservación de los textos sagrados, también estableció una exclusividad que limitó el acceso. Los laicos, que no dominaban el latín, quedaron alejados de las escrituras, lo que permitió a la Iglesia moldear la interpretación bíblica según conveniencias. Este fenómeno reflejó un problema más amplio de control e interpretación, donde el acceso a la Biblia se convirtió en un privilegio de la élite. 3. La Edad Media, la prohibición y el despertar. Durante la Edad Media, la mayoría de los europeos no sabían leer latín,
lo que llevó a un control estricto sobre las interpretaciones religiosas. La prohibición de las traducciones a lenguas vernáculas se convirtió en la norma, y los intentos de dar voz a los laicos a menudo se encontraban con resistencia. 3.1 Los primeros intentos de traducción. Los primeros intentos de traducir la Biblia a lenguas vernáculas comenzaron a emerger, aunque con grandes riesgos. Por ejemplo, la traducción al inglés de la Biblia por John Wycliffe en el siglo XIV fue un acto de desafío significativo. Wycliffe y sus seguidores, conocidos como los Loyardos, creían firmemente en el derecho del pueblo a leer las Escrituras. Wycliffe tradujo la Biblia del latín a las lenguas vernáculas, utilizando el conocimiento de su entorno y las traducciones existentes. Su traducción en 1382 es un ejemplo emblemático de cómo la búsqueda por un acceso equitativo a las Escrituras se traduce en una lucha contra la opresión religiosa. Aunque su trabajo le costó la persecución e incluso la condena póstuma, dejó un legado que resonaría a lo largo de los siglos. 3.2 La reacción de la Iglesia. La respuesta de la Iglesia Católica a estos esfuerzos fue rígida. Se prohibió la traducción y circulación de la Biblia en lenguas vernáculas, argumentando que la interpretación de las Escrituras estaba reservada al clero. Este conflicto entre el acceso a la Biblia y la autoridad de la Iglesia se convirtió en un tema de tensión religiosa en Europa. Durante este periodo, también comenzaron a aparecer traducciones en idiomas como el francés y el alemán, aunque muchas de ellas fueron realizadas de manera clandestina y se publicaron en secreto. La creación de estos textos mostraba una demanda creciente de contenido bíblico accesible para todos. 4. La Reforma Protestante, un cambio de paradigma. La Reforma en el siglo XVI marcó un verdadero punto de inflexión en la historia de las traducciones bíblicas. Las críticas a la corrupción en la Iglesia Católica y la búsqueda de una conexión más auténtica con lo divino llevaron a un fervor por traducir la Biblia a lenguas vernáculas, llevando la palabra de Dios a las comunidades de manera sin precedentes. Este momento es una culminación de la búsqueda de accesibilidad que comenzó con la Septuaginta. 4.1 Martín Lutero y la traducción alemana. El desempeño de Martín Lutero es fundamental en este contexto. En 1522, Lutero publicó su traducción de la Biblia al alemán. Basándose en textos hebreos y griegos originales, ayudó a proporcionar a los alemanes su primera versión comprensible de las Escrituras. No solo su traducción fue un acto de resistencia, sino que también contribuyó a la estandarización del alemán como lengua, convirtiéndose en el símbolo de un nuevo sentido de identidad cultural. La traducción de Lutero ayudó a expresar la doctrina central de la Reforma, la salvación por la fe. Su trabajo fue ampliamente distribuido gracias a la imprenta, que había permitido la producción en masa de libros. Esta disponibilidad de la Biblia en alemán llevó a un aumento en la alfabetización y al uso de la Biblia en la vida cotidiana de los creyentes. 4.2 La Biblia Reina Valera. En el ámbito hispanohablante, la Biblia Reina Valera, publicada en 1569 y revisada en 1602 por Cipriano de Valera, se convirtió en la versión más influyente entre los cristianos protestantes de habla hispana y sigue siendo ampliamente utilizada hasta el día de hoy. Esta traducción se desarrolló en un contexto de intensa actividad religiosa y política, donde las ideas de la Reforma se estaban estableciendo en el mundo hispano. La Reina Valera marca un hito en la historia de la traducción al español y se convirtió en una herramienta crucial para la práctica religiosa entre los protestantes hispanohablantes. Su estilo literario y el uso de un español que resonaba con la cultura de la época la convirtieron en una obra de referencia. 4.3 Traducción al portugués. En el contexto del idioma portugués, la traducción de João Ferreira de Almeida, que comenzó en el siglo XVII y se completó en el siglo XVIII, también merece mención. Almeida dedicó su vida a la traducción de la Biblia, enfrentándose a muchas dificultades, incluyendo la persecución. Su obra fue fundamental para el crecimiento del protestantismo en Brasil y otras partes de habla portuguesa. La Biblia Almeida es muy apreciada y sigue siendo utilizada ampliamente en congregaciones evangélicas en todo el mundo de habla portuguesa. Su enfoque en la claridad y el lenguaje contemporáneo ayudó a que la Biblia fuera más accesible para la población en general. 4.4 La King James Version, KJV. Finalmente, en inglés, la King James Version, KJV, de 1611 se consolidó como una obra maestra literaria y teológica, influyendo en el idioma, la cultura y la literatura de habla inglesa de una manera que perdura hasta hoy. Esta traducción no solo brindó acceso a las Escrituras a millones de angloparlantes, sino que también se convirtió en un símbolo de la expresión de fe en el ámbito anglosajón. La KJV fue producida por un comité de eruditos encargados por el rey Jacobo I de Inglaterra. Su trabajo se enfocó en crear una traducción que fuera poética y accesible, lo que permitió que la KJV se convirtiera en un estándar. A diferencia de versiones anteriores, la KJV buscó ser no solo precisa sino también bellamente escrita, contribuyendo a su popularidad.
5. La era moderna, la diversidad en la interpretación. La historia de las traducciones de la Biblia continúa en la era moderna, donde el descubrimiento de nuevos manuscritos y el avance en la investigación llevaron a una comprensión más profunda de los textos originales. Cada descubrimiento arqueológico y cada nuevo manuscrito en lenguas originales ha desafiado y enriquecido nuestra comprensión de los textos sagrados. 5.1 Traducciones en el siglo XX y XXI. Hoy en día, las distintas traducciones de la Biblia abarcan un espectro que va desde las traducciones literales, como la Biblia de Jerusalén, que busca seguir de cerca el texto original, hasta las traducciones dinámicas, como la Nueva Versión Internacional, que se centran en transmitir el sentido y la emoción, y las parafrásticas, como Dios habla hoy, que adaptan el mensaje para hacerlo más comprensible para el público general. Esta diversidad permite que el mensaje bíblico llegue a una audiencia más amplia y variada, tratando de responder a las necesidades de diferentes contextos culturales y lingüísticos. La posibilidad de optar por múltiples versiones de la Biblia hace eco de esa antigua lucha por el acceso equitativo a la palabra de Dios, subrayando que cada traducción ofrece una perspectiva única y valiosa. 6. Impacto cultural y social de las traducciones bíblicas. Las traducciones de la Biblia no solo han tenido un impacto religioso, sino que han influido significativamente en la cultura, la literatura y la lengua de diversas naciones. 6.1 Influencia en la lengua y la literatura. Las traducciones bíblicas han dejado una huella indeleble en el desarrollo de las lenguas. Por ejemplo, la King James Version ha sido una fuente de citas y referencias en la literatura anglosajona, influyendo la obra de escritores como William Shakespeare y John Milton. Del mismo modo, la Biblia Reina Valera se ha convertido en una referencia no solo en la práctica religiosa, sino también en la cultura hispana. Muchas expresiones y refranes del español actual provienen de esta traducción, mostrando cómo las escrituras han penetrado en la vida cotidiana de las comunidades de habla hispana. 6.2 Impacto en la educación y la alfabetización. La traducción de la Biblia también ha desempeñado un papel significativo en la promoción de la alfabetización. A medida que más personas buscaban leer la Biblia en su propio idioma, las traducciones impulsaron el desarrollo de programas educativos. Las Biblias comenzaron a estar más disponibles, lo que motivó el deseo en muchas personas de aprender a leer y escribir, llevando a un aumento general en la alfabetización, especialmente entre las clases más bajas. 7.1 Nuevas traducciones y adaptaciones. Tradicionalmente, la traducción de la Biblia se ha enfocado en convertir textos antiguos a lenguas modernas. Sin embargo, nuevos enfoques incluyen la traducción cultural, donde se tiene en cuenta no solo el idioma, sino también los contextos sociales, culturales y emocionales de la audiencia. Esto ha llevado a la creación de traducciones que requieren no solo habilidades lingüísticas, sino una profunda comprensión cultural y espiritual. La intención de estas traducciones es hacer que el mensaje bíblico sea relevante y significativo para la vida moderna. 7.2 La Biblia en diferentes contextos. Hoy en día, existen traducciones de la Biblia en cientos de idiomas y dialectos, haciendo que el mensaje de las Escrituras sea accesible a personas en todo el mundo. Sin embargo, esto también ha planteado retos, como la fidelidad al texto original y la adaptación cultural adecuada. Organizamos grupos de investigación y traducción que trabajan en colaboración con comunidades localizadoras para garantizar que se respeten las tradiciones y se conserven las verdades teológicas. Conclusión. La historia de las traducciones de la Biblia es, en última instancia, un testimonio del deseo humano de conexión espiritual y accesibilidad. Cada versión, cada esfuerzo de traducción, ha sido un paso en la dirección de un entendimiento más profundo y personal de la palabra de Dios. Los obstáculos enfrentados a lo largo de los siglos, desde la resistencia eclesiástica hasta las persecuciones personales, resaltan la valentía y la determinación de aquellos que anhelaban que las Escrituras estuvieran abiertas para todos. Hoy, los creyentes tienen la oportunidad de leer y estudiar la Biblia en su propio idioma, un privilegio que refleja un viaje de más de 2000 años. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de las traducciones de la Biblia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal Perspectivas en Diálogo para más contenido sobre temas de fe, historia y traducción. Tu apoyo es muy valioso y me motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo video.